Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge González. Mi familia y yo somos misioneros aquí en España, en Madrid. Se cortó, no sé. Y salimos a compartir el Evangelio en las calles con el Ministerio de la Caja Roja. Y es muy bonito ese ministerio de predicar en las calles y de predicar el Evangelio, ¿no? Porque experimentamos como lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, donde dice que así como cuando Dios habló y dijo sea la luz, sea la luz. Cuando predicamos el Evangelio, experimentamos lo mismo en los corazones de los perdidos. Estamos predicando la luz del Evangelio y Dios en los que Él quiere crea esa vida. Y es maravilloso ver el poder de Dios, el poder del Evangelio, ¿no? Así que sigamos proclamando la palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que proclamemos la palabra, pero así como Esdras, antes de proclamar la palabra, él se propuso a estudiar la palabra, a vivirla y luego por último enseñarla, ¿no? Así que ahora vamos a estudiarla, a leerla y la lectura de hoy es si no me equivoco, es Segunda de Crónicas del 1 al 4. No recuerdo el número. Pero vamos a orar y empezar. Señor, te doy gracias porque nos has dado tu Espíritu, Dios, y gracias porque nos has dado tu palabra. Y santifícanos en tu palabra, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y que hoy, Señor, nos hables, nos llenes de ti, Señor, y que nos hagas más parecidos a ti. Amén. Muy bien, vamos a leer 2 capítulo 1, 2, 3 y 4. Entonces dice, capítulo 1 dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jeraim al lugar que él había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida, ni los que te quieran mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde un lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Antes de continuar leyendo, recuerden que Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento apunta a Él, ¿no?
Y él mismo dijo, hablando de Salomón, dijo que mayor que Salomón está en este lugar, ¿no? Jesús es mayor que Salomón. Y vemos, ¿no? De hecho, es interesante porque en Isaías 11, hablando de, profetizando del Mesías, habla de que de la raíz de David, de Isaí, iba a salir alguien con el espíritu, y empieza a listar el espíritu de, de ciencia, de temor de Jehová, etcétera, ¿no? Pero uno de lo que estaba, que iba a estar sobre el Mesías, es espíritu de sabiduría. Y sabíamos en Corintios que dice que Jesús es nuestra sabiduría. Así que no puedo dejar de pensar cuando estoy leyendo de Salomón en que estaba apuntando al mayor Salomón, que es Jesucristo, que tiene la sabiduría, que es la sabiduría encarnada, ¿no? Pero bueno, también me hace pensar, ¿no? En cómo nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, que hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, eh, no buscamos las cosas de la tierra, ¿no? Sino buscamos su sabiduría. Dice la Biblia que si pedimos su sabiduría y no dudamos, Él nos la da. Así que pidamos, como Salomón, sabiduría. Y dice el versículo 14, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con él el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro como cabreigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para que todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Capítulo número 2. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificaras para sí casa en que morase. Aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocausto a mañana y a tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses, más que quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana, en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedros y presa y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí, mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y aquí para los trabajadores, tus siervos y cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada y 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesite y la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la llevarás hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas y 80,000 canteros
en la montaña y 3,600 por capataces para hacer trabajo al pueblo. Y bueno, hemos terminado el capítulo 2, pero antes de continuar me gustaría dar un comentario aquí, ¿no? Del templo. Sabemos que el templo es el lugar donde se alababa a Dios, donde se podía orar al Señor. Y el templo representaba el huerto del Edén, ¿no? Como el tabernáculo, ¿no? Tenía figuras de oro, era muy hermoso porque apuntaba a donde Dios está con su pueblo y el pueblo está con Dios, ¿no? Y sabemos que todo esto en realidad era algo que señalaba una realidad mayor, porque pues, Salomón mismo dijo, Dios no puede habitar en algo creado, ¿no? Y en Hechos, Pablo dice lo mismo, ¿no? Que Dios no vive en lugares hechos por los hombres. Entonces, ¿por qué Dios permite y desea que se creara un templo? Porque Dios estaba apuntando al mayor templo, a Jesucristo. Y de hecho Jesucristo viene y dice, dice, este templo se derrumbará, pero se construirá en 3 días. Y dice que estaba hablando de su propio, de que él era el templo, ¿no? Entonces, me encanta cómo en Apocalipsis dice que ya no habrá necesidad de templo, porque Jesucristo es. Y Él va a estar con nosotros y nosotros con Él. Así que esto está señalando a Cristo otra vez. Cristo en todas las escrituras. Muy bien. Capítulo 3. Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4.º año de su reinado. Antes de continuar, es interesante que se mencione este lugar, ¿no? En el monte Moría. ¿Por qué? Fue en este lugar en este preciso monte, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios proveyó un sustituto, un animal, para que el hijo no fuera sacrificado. El único hijo no fuera sacrificado, porque Dios, Jehová Jireh, iba a proveer en ese monte. Y luego, después, David pecó haciendo el censo y Dios manda una plaga y está mandando a miles. La ira de Dios está siendo derramada sobre el pueblo de Israel y David hace un altar, una ofrenda en ese monte y la plaga cesó. Y es ahí donde Dios quería que se construyera el templo, porque apuntaba al Hijo unigénito, el que iba a morir por nosotros en nuestro lugar. Aquel que iba a hacer que la plaga, la ira de Dios cayera sobre él, hiciera expiación, que hiciera propiciación, que absorbiera la ira por nosotros y así nosotros fuéramos librados de la ira. Así que es súper interesante cómo todo esto apunta otra vez a Jesucristo. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Eso es interesante. Aquí. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro, y el techo cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de unos 150 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaban al ala del otro querubín.
Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y la otra a la izquierda. Y la de la mano derecha llamó Joaquín y la de la izquierda Boaz. Es interesante, ¿no? La verdad es que le puso nombre, ¿no? Jaquín y Boaz. Se me hace interesante, la verdad no tenía planeado comentar en esto, pero me recuerda en Apocalipsis, cuando le está hablando a la iglesia, no recuerdo a qué iglesia le está hablando, pero le dice que al que venza lo hará columna en el templo de Dios. Y, y eso está apuntando, ¿no? A eso, ¿no? De que tú y yo, si vencemos, dice la Biblia, y que por la gracia de Dios y por la sangre de Jesús somos más que vencedores y venceremos por su gracia, nos hará columnas en su templo. Así que quiere decir que siempre estaremos con Él morando por toda la eternidad. Así que es algo muy glorioso esto. Bueno, y capítulo 4, vamos a terminar con este capítulo. Dice, hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo la ciñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaban asentados sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 10 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ella. Y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él. Y calderos, palos y garfíos de bronce muy fino hizo todos sus enseres Hiram había el rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió al rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas de oro para que las encendiese delante del lugar santísimo conforme a las ordenanzas. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Bueno, hemos terminado y ya mi último pensamiento en todo esto es cómo Salomón, que como hablamos, no apunta a Cristo, pero se esmeró tanto, invirtió tanto para que se construya este templo tan hermoso que iba a glorificar a Dios. Y había una excelencia en eso, ¿no?
y veo como Cristo, que es el que está construyendo el templo, que es la iglesia, ¿no? Y que nosotros somos piedras vivas, cómo Él está trabajando para que eso funcione, ¿no? Y cómo nos invita a nosotros a ser parte de eso, ¿no? Él es el que está construyendo, Él es el que está edificando, pero dice la Biblia que somos colaboradores. Y yo te quiero animar, que estás escuchando, ¿no? Que sigamos nosotros trabajando en la construcción del templo de la iglesia, ¿no? Pero no me refiero a algo físico, sino que hay piedras regadas por todas las naciones y nuestra labor es ir, proclamar el evangelio y que ese templo sea terminado. El templo de que vemos en Apocalipsis 7:9, donde dice que había una multitud la cual nadie podía contar, de gente de cada tribu, lengua y nación, adorando al Cordero. Así que, Señor, te doy gracias por salvarnos, Señor, y por hacernos parte de este templo, Señor, y colaboradores tuyos, Señor, para ver este templo final construido, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, sabiduría así como la pidió Salomón, Dios. Y creemos que tú nos la das, Señor, para entender tu palabra, para vivirla y para enseñarla. Te doy gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están leyendo y escuchando esto en el nombre de Jesús. Amén. Que los bendiga, hermanos, y bueno, sigamos aferrados a la palabra de Dios. Él es fiel.